Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, pobreza por causas espirituales. La pobreza, amigos, viene por diferentes razones, motivos, causas. Tiene que ver las estructuras de la sociedad, tiene que ver los gobiernos, tiene que ver también la responsabilidad individual, porque uno no puede acusar o culpar respecto a la pobreza solamente a los gobiernos. También están las iniciativas, los esfuerzos de cada individuo, de cada familia. O sea que lo que estoy diciendo es que hay distintas causas de pobreza y evidentemente hay distintos tipos de pobreza también. Pero quiero referirme en el programa de hoy a una cierta clase, un cierto tipo de pobreza que viene por causas espirituales. Sus explicaciones están dentro del ámbito de lo espiritual. Así es que el tema, diría yo que es importante, es interesante, porque a veces uno no se da cuenta cómo puede haber una conexión entre algo en la vida espiritual de uno y la pobreza que está experimentando. Pues atención a esta lectura que viene a continuación en el segundo libro de Samuel, en la Biblia, capítulo 21, verso 1. Miren qué interesante esto. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Es un empobrecimiento generalizado. Un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor. Oiga bien, consultó a Dios. Quería una respuesta en Dios. Y el Señor dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Los gabaonitas fueron un pueblo que, intentando sobrevivir ante el avance de la conquista del pueblo de Israel, una vez salidos de Egipto, comenzaron a conquistar la tierra prometida. Prácticamente el gran conquistador es Josué, un ayudante de Moisés. Pues los gabaonitas, cuando vieron ese avance tratando de sobrevivir, hicieron una especie de truco, digámoslo así. Se vistieron así con ropas envejecidas, pusieron pan lleno de moho y cosas que se miraban envejecidas en sus animales de carga y fueron a enfrentar al pueblo de Israel. Entonces les hicieron una historia de tal manera que estos les perdonaron la vida. Y tuvieron que respetar entonces ese pacto y esa promesa, y les respetaron la vida a los gabaonitas desde esas épocas entonces de Josué. Ha pasado algo ya de historia, es la época del rey Saúl, el rey y David, esta historia de ellos. Y Saúl, en sus locuras y los celos y la persecución de que era objeto David por su parte, mató a los gabaonitas, los aniquiló. Entonces, al haber interpuesto juramento Israel de que no los iban a matar, eso trajo una especie de maldición, por qué no decirlo de esa manera. Y vino esa época de ruina, de pobreza, y por 3 años, ¿puede imaginar usted lo que es que por 3 años no haya agua disponible? Por 3 años duró esa hambruna, que no había lluvia. Bueno, era un desastre ecológico, se puede decir que trajo un desastre en la economía, en la vida del pueblo. Cuando David pregunta, Dios le dice que esa es la causa. Saúl y su familia son los culpables
de la muerte de los gabaonitas, esa era la razón del empobrecimiento. Esta escritura le da fuerza entonces y le da base a nuestro tema, pobreza por causas espirituales. ¿Qué causas espirituales? Ya no hablemos de Saúl, ya no hablemos del pueblo de Gabaón, hablemos de nosotros en esta época. ¿Qué causas espirituales pueden haber para que se experimente cierto tipo de pobreza? Primera respuesta, puede haber un efecto retorno de malas acciones. ¿No es eso lo que está viviendo Israel en la época de David? Sí. Están viviendo una hambruna y una pobreza que viene a causa de las malas acciones del rey Saúl cuando él fue rey sobre Israel. Como dije, ya no hablemos de Saúl, hablemos de nosotros. ¿Qué errores de vida hemos cometido nosotros? ¿Qué equivocaciones de vida? Cosas que hicimos o dejamos de hacer, con lo que perjudicamos a alguien por allí. Las consecuencias fueron graves para esa persona. Eso puede estar trayendo un efecto retorno sobre nosotros. De allí que pienso es conveniente, es oportuno, es prudente revisar. Hacer una revisión histórica de nuestros actos, si tuvimos alguna enemistad, si por ambición afectamos a una persona, si mentimos o engañamos a alguien, si nos quedamos con algo que por derecho no era nuestro sino de otra persona, si le arruinamos a algo vital, algo importantísimo y valioso a alguien con una mala acción. Vale la pena, amigos, revisar esto porque puede venir como efecto retorno de esa mala acción pobreza a nuestras vidas. Así es que esta es una causa espiritual de cierta pobreza, efecto retorno de malas acciones. Segunda causa espiritual, opresión que viene por prácticas de ocultismo. Sobre todo en nuestra cultura hispanoamericana hay una fuerte incidencia que es cultural de gente buscando resolver problemas por la vía de ir a un curandero, a un yerbero, a un hechicero, a alguien que haga alguna clase de sortilegio para mejorar algún aspecto de la vida, que regrese un marido infiel, salir de la pobreza, superar una enfermedad. ¿Cuántas personas que lo intentaron a través de la medicina y no consiguieron la tan ansiada salud, terminaron yendo a alguien que mediante cualquier forma de práctica oculta les devolviera la salud? Pues saben, hay una frase, una verdad espiritual que Jesús dijo que tiene una aplicación directa. Dijo él, una casa dividida no puede prevalecer, pero a lo que él se refirió, aunque tiene esto una verdad universal, él se refirió específicamente a que Satanás no puede sanar a alguien, porque él estaría entonces trabajando en contra de sí mismo, sería un reino dividido el de él, porque Satanás viene a matar, a hurtar y a destruir. Satanás no viene a sanar a nadie. Entonces, es obvio que alguien que buscó, por ejemplo, salud para su cuerpo o para un ser querido, a través de una práctica ocultista de hechicería, de brujería, en fin, lo que sea, no, sanidad es lo último que esa persona iba a tener. Por lo que estoy diciendo, Satanás no va a sanar a nadie porque él viene a matar, a hurtar y a destruir. Pero lo que va a venir más bien como consecuencia es una condición de ruina, de más enfermedad y de destrucción para esa persona y su entorno familiar. Entonces yo te pregunto, ¿alguna vez visitaste
que te dijeran la suerte, que te resolvieran un problema familiar, que te resolvieran un problema financiero, que te resolvieran un problema conyugal, que te resolvieran un problema de salud. Si buscaste a través de esas fuentes de cualquiera de las prácticas ocultas, déjame decirte, esa es una causa espiritual de cualquier forma de pobreza o de ruina que estés experimentando. Habrá que hacer algo al respecto. Básicamente lo que hay que hacer es romper eso en oración, renunciar a esa conexión espiritual, que alguien ore por ti, o si lo puedes hacer tú mismo, tú misma, pero hay que cortar eso para que esa pobreza y esa ruina se vayan de tu entorno de vida, de tu historia, de tus circunstancias. Tercera causa espiritual de cierta clase de pobreza, pecado oculto inconfeso. El pecado oculto, amigos, el pecado inconfeso, claro que es una puerta abierta para un espíritu de ruina, de destrucción, de pobreza, de enfermedad. Entonces, de nuevo, revisión de vida. ¿Habrá algo en tu historial, en tus antecedentes de vida que te indique con claridad que hay un asunto que tuvo que ver con pecado en tu vida y que no lo resolviste? Solo hiciste las del gato, que el gato hace sus necesidades y le echa arenita encima. Si tú cubriste algún acto malo, algún pecado, y lo que hiciste fue simplemente tirarle un manto del olvido, creyendo que con el paso del tiempo eso quedaría atrás. Los pecados nunca quedan atrás cuando no son resueltos por la vía del arrepentimiento, de la confesión y del perdón de Dios. No, nunca quedan atrás en estado inactivo. El pecado, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y esa activación de destrucción está vigente, así hayan pasado 20, 30 años desde que se cometió ese pecado. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la solución? Arrepentimiento, confesión de pecado a Dios y romper esa conexión, esa cadena que quedó establecida a través de ese pecado oculto e inconfeso. La inconfesión y el ocultar la maldad solo produce malos resultados en nuestras vidas. Si tú lees el Salmo 32, por ejemplo, te vas a encontrar el cuadro de una persona que está envejeciendo, que su verdor se volvió en sequedad desde verano, que no tuvo paz, que se agravó su relación con Dios. Y todo se resolvió con esto: mi pecado te confesé, no encubrí más mi iniquidad. Con la confesión, amigo, de todo pecado oculto, de todo pecado inconfeso, amiga, con eso viene el cambio total para bien, para bienestar y para bendición. Y número 4, otra causa espiritual de cierta pobreza es blasfemias, herejías y pecar contra el Espíritu Santo. ¿Con qué tienen que ver las blasfemias, las herejías? Bueno, con abrazar doctrinas erróneas, doctrinas malignas, doctrinas satánicas, anticristianas, antipalabra de Dios. Yo conocí el caso de unas personas que incluso en su momento como creyentes ayudaron a fundar una linda iglesia que hay en cierta ciudad del país. Luego pasaron los años, pregunté a los pastores acerca de esa familia y me dijeron que se habían vuelto a una secta, a una forma de religión que es completamente antibíblica, anticristiana, anti todo. Entonces, eso lo que trae es un espíritu de ruina, espíritus de enfermedad y todo lo que es destrucción. Entonces, si han habido blasfemias, si se abrazó la herejía o alguna forma de herejía en algún momento de la historia de esa familia, hay que orar por eso, de nuevo, arrepentimiento, confesión y romper el vínculo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo particularmente es haberle adjudicado a Satanás algo que es de Dios.
Por eso uno debe tener cuidado en juzgar a los otros creyentes, juzgar a las iglesias, juzgar los tipos de culto. Quizá tú no coincides con una forma de culto que tengan unos hermanos en determinada iglesia, pero no los critiques, porque tú podrías estar diciendo que es del maligno, una cosa que es de Dios. Así es que ahí está, blasfemias, herejías y pecar contra el Espíritu Santo puede ser causa también de cierto tipo de pobreza. Vuelvo al texto bíblico, segundo libro de Samuel 21 y verso 1. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David, cansado de eso, abrumado me imagino, consultó al Señor. Y el Señor dijo, el hambre se debe, o sea, es la causa, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Mató a una gente que Israel años atrás habían formalmente hecho pacto de que les iban a perdonar la vida como pueblo, en la época de la conquista de la tierra prometida. Y juraron respetar eso, y lo respetaron, pero hasta que Saúl les dio muerte. Trajo maldición, trajo pobreza, trajo hambre. Eso indica que hay causas espirituales para eso. ¿Qué puede pensarse o ponerse en lista como causas espirituales de cierto tipo de pobreza? Te he dado 4 causas. 1, el efecto retorno de ciertas malas acciones. 2, opresión por haber tenido prácticas con alguna forma de ocultismo en el pasado. 3, pecado oculto, pecado inconfeso. Y 4, blasfemias, herejías y pecar contra el Espíritu Santo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Pobreza por causas espirituales. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.